Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Recibimos en nuestros estudios a una mujer, abogada, militante, feminista y profundamente de izquierdas, y que cuenta cada vez más en el debate público francés porque se ha convertido en el estandarte de la lucha contra el capacitismo. Enseguida veremos qué es. Además, acaba de publicar su primera novela, Mr. T et moi. Hoy hace escala en París la franco-chilena Elisa Rojas. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola. Elisa nace en Santiago de Chile en 1979 y siendo pequeña su familia se traslada a vivir a Francia. Es en París donde vive, se forma, estudia y se convierte en abogada. Va en silla de ruedas porque nació con una enfermedad rara genética que se llama osteogénesis imperfecta, también llamada enfermedad de los huesos de cristal, y que tiene como consecuencia que se debiliten los huesos y que se bloquee el crecimiento. No sé si he explicado bien. Sí. A ver, vamos a empezar por una pregunta. ¿Qué es el capacitismo y por qué lucha contra él? El capacitismo yo diría que es un sistema de opresión que erige a las personas sin discapacidad en norma y que induye una jerarquía entre los cuerpos y los seres humanos. Entonces yo lucho contra él porque me parece que es un problema de desigualdad y de injusticia, un problema político que obvio me interesa. En 2016 cofunda el colectivo Lucha y Discapacidad por la Igualdad y la Emancipación. En su manifiesto denuncian la institucionalización como única respuesta a las necesidades reales o supuestas de las personas con discapacidad. Esto supone, dicen, una segregación social y espacial. Explíquenos, ¿esto quiere decir que Francia aparca en instituciones a personas con discapacidad y las segrega? Sí, yo pienso que las personas con discapacidad tienen que vivir como los otros, o con la familia o en su propia casa, pero no en lugares especiales que no tienen sentido. Además, esos lugares ahora todo el mundo lo sabe que son peligrosos, que son lugares donde hay mucho abuso de todo tipo. Y el problema es que en Francia no quieren salir de ese sistema, que es muy malo y que tienen una visión de la discapacidad que es biomédica. Y me parece que hay que salir de esa visión para ir hacia una visión social de la discapacidad. En eso tiene que ver mucho la adaptación de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Se infantiliza a las personas con discapacidad? Por ejemplo, usted se opone a que haya asistentes sexuales para las personas con discapacidad. Finalmente es como si se las considerara que no son adultas en las relaciones amorosas, incluso que son asexuales. Sí, eso me parece un problema y, por supuesto, las personas con discapacidad son infantilizadas y sobre todo las mujeres con discapacidad, porque ahí son infantilizadas como mujeres y como mujeres con discapacidad. Es doble maltrato y doble infantilización. Cuando toma conciencia de todo esto, es un periodo muy particular, es en la Facultad de Derecho, en la Sorbona. Allí nace una historia de amor frustrada que acaba de plasmar en su primera novela autobiográfica, Mr. T et moi, Mr. T y yo, en la editorial Magabú, una, podríamos decir, comedia romántica llena de humor y muy politizada, en la que se vuela por los aires los prejuicios y estereotipos. Y en este libro usted cuenta la historia del amor que usted siente por un amigo del que se enamora y que es un amigo un amor no correspondido, ¿no? Y escribe: desde el primer día le amo y él no me ama. ¿Por qué decide escribir este libro? Porque lo que me interesaba era explicar cómo funciona el capacitismo en las relaciones afectivas, amorosas y sexuales.
me parecía muy importante, pues porque es un tema que es maltratado por los periodistas, yo pienso, y quería mostrar dónde están los verdaderos problemas y quería escribir un libro que sea que empoderara a las mujeres con discapacidad e incluso a todas las mujeres, porque yo pienso que es un libro que todo el mundo puede leer. Por encima de la mesa algo muy, muy simple, ¿no? Y voy a leer un extracto, ¿no? De su libro, lo voy a traducir porque está en francés. Dice: mi madre me dijo que buscara un hombre en silla de ruedas. Tal vez el chico con discapacidad en cuestión tiene ganas de tener elección, de elegir. ¿Por qué no podríamos tener elección? ¿Por qué no podríamos tener la posibilidad de elegir? ¿Tiene una respuesta ahora a esta pregunta que plantea en el libro? Yo pienso que tenemos que tener elección, que tenemos derecho también a tener elección. Todo el mundo tiene elección. ¿Es más la sociedad que pondría barreras entonces? Eso. Tengo una pregunta, ¿Mr. T lo ha leído este libro? Estaría bien, ¿no? Tener igual su versión. Es una pregunta que todo el mundo me hace y no sé, no tengo la respuesta y me interesa menos que a la gente de saber si lo ha leído o no. En el libro, porque se hablan de muchas cosas, se habla de ese amor no correspondido, pero se pone encima de la mesa muchas cuestiones y en un momento dado se pregunta: me gusta maquillarme, ¿soy una mala feminista? Y yo le pregunto a usted, ¿una feminista no puede maquillarse? ¿Dónde se sitúa dentro del feminismo? Era una broma, por supuesto, a lo mejor soy una mala feminista, quién sabe, no sé. No, pero obviamente lo que pienso es que no es importante la apariencia física de una mujer. Para saber eso, lo más importante es saber qué ideas dentro del feminismo ella defiende. Es muy activa, ¿no?, en las redes sociales y últimamente Twitter Francia ha suspendido cuentas de feministas por publicar la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer para que los hombres dejen de violar? ¿Es peligroso que haya esa censura, que una empresa privada bloquee cuentas, censure? Me parece que sí, es muy hipócrita porque el problema es que cuando los hombres amenazan o insultan a las mujeres en las redes sociales, a las feministas, no les pasa nada. Y cuando las feministas hacen una pregunta simplemente muy importante además, se hacen suspender la cuenta. Eso me parece peligroso, horrible, peligroso, hipócrita de parte de Twitter. No solo el azote del capacitismo y del machismo, sino también muy pugnaz y guerrera contra el presidente francés, Emmanuel Macron, al que se opone con frecuencia. No sé si hay una especie de rabia, resentimiento, de dónde nace, o si es por la visión que tiene el gobierno francés de las personas con discapacidad. Primero, es un hombre de derecha, yo no soy de derecha, lleva una política que es muy violenta, ha sido puro regreso sobre regreso y ahora en esta crisis me da rabia, por supuesto, de ver que no es capaz de tomar decisiones importantes. La gente se está muriendo y no tenía máscara, ahora no tiene suficientemente vacunas. Si no sabe qué hacer, me parece que tiene que a lo mejor cambiar de puesto. Sí. De puesto. ¿Se ha entrevistado alguna vez con él? ¿Lo conoce? No lo conozco, no me gustaría para nada entrevistarme con él, no me interesa. Yo sé, me va a decir, sí, señorita, que lo entiendo muy bien, pero no va a cambiar la política que hace, entonces no tengo tiempo que perder. ¿Con qué políticos o políticas se identifica más? Yo diría, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, en Francia, Daniel Obono.
Y si para elegir hombres diría Salvador Allende, por supuesto, Che Guevara, nuestro Cristo. Pero el problema es que yo no conozco suficientemente bien la política chilena reciente para tener nombres menos históricos y más recientes. Y justamente, ¿cuál es su relación con Chile, donde últimamente hubo un movimiento feminista muy importante, se convirtió en viral justo antes de la pandemia contra los violadores? ¿Cuál es su relación con...? Me encanta ver esa imagen, por supuesto, me da orgullo, estoy con ella, no las conozco, pero estoy con ella y con mis primas que están luchando allá, yo aquí y ellas allá, pero no las conozco porque realmente todo lo que hago es en Francia y tengo poco contactos con la... ¿Y qué proyectos tiene? ¿Tiene otras batallas preparadas en el cajón? Mi proyecto número 1 es quedarme viva y no morirme de este virus. Después, no sé, me gustaría seguir escribiendo, pero no sé muy bien en qué tiempo, cómo... Porque está teniendo muy buena acogida, ¿no? El libro de momento, a pesar de la pandemia y de que estemos más o menos confinados, ¿no? Está teniendo muy buena acogida. Estoy muy contenta. Bueno, pues muchísimas gracias, Elisa Rojas, por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísimo éxito. Y antes de despedirnos, quería preguntarle si hay algún plan de traducir este libro, esta primera novela, del francés al español, si hay alguna editorial por ahí a lo mejor ya interesado, algún plan desde aquí. Me gustaría mucho que fuera traducido en español porque pienso que es un libro importante para las mujeres con discapacidad y para todas las mujeres. Entonces, si hay una editorial que le interesa, que llamen a Jet porque yo sé que están trabajando sobre ese proyecto. Pues muchísimas gracias, Elisa Rojas, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que pueden volver a ver y a escuchar esta entrevista en nuestras páginas web, rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.